utilizarlas una y otra vez. Entonces es importante que lo tengamos en cuenta. Así que, por favor, un poquito de paciencia en esos, si hay cosas en las que piensan que estamos redundando. Seguimos todavía en el marco teórico. En Primera de Juan, capítulo 2, el versículo 20 y el versículo 27 dice: pero vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. El verso 27 dice: pero la unción que vosotros recibisteis de él permanece en vosotros y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe. Así como la unción misma os enseña todas las cosas y es verdadera y no es mentira. Según ella os ha enseñado, permaneced en él. Cuando nosotros vemos este pasaje, entonces aquí nosotros debemos entender algo. Cuando nosotros estudiamos hermenéutica, ¿recuerdan qué es el estudio de la hermenéutica? ¿Alguien que me recuerde, por favor? Sí, Beatriz, usted, gracias. Beatriz, sin googlear. ¿Qué es la hermenéutica? La ciencia de interpretación de la escritura. La ciencia de interpretar escritos, no necesariamente la Biblia. Interpretar el código penal o interpretar la Constitución. Por ejemplo, los abogados son expertos en hermenéutica. ¿Sí? Nosotros, en la hermenéutica bíblica, en la iglesia, aplicando una buena hermenéutica, nosotros, ¿por qué hacemos las cosas? Dentro de la iglesia del Señor, ¿por qué se hacen las cosas? Aplicando una buena hermenéutica. Aplicando una buena hermenéutica, mis hermanos, nosotros hacemos todo lo que hacemos nosotros dentro de la iglesia como congregación, cuando nos juntamos como pueblo de Dios para rendir culto de adoración, para hacer una actividad de iglesia, nosotros hacemos las cosas por una de varias. Una, mandamiento directo. Un mandamiento directo de algo que tengamos que hacer nosotros como iglesia. Daniel, ¿el que más te gusta? Orar. 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 Ah, pero Daniel, ese no es el que más te gusta. A Daniel el que más le gusta es ir. Evangelizar. Ir. A Daniel el que más le gusta es ir. Hay un mandamiento directo. Vayan y hagan discípulos. O sea, la gran comisión no es la gran sugerencia. Es un mandamiento, es una obligación que tenemos que hacer. Entonces, mandamientos directos. Ejemplos apostólicos. Ejemplos que nos hayan dado los apóstoles. ¿Por qué nosotros nos reunimos en domingo y no en sábado? Si el pueblo judío guardaba el sábado. Porque eso fue lo que enseñó Jesús. ¿Cuándo? Cuando le dice al apóstol es que reunidos el primer día de la semana y el apóstol dice, les estoy diciendo lo que recibí del Señor Jesucristo. Pues no me acuerdo dónde está el texto. Pero en la Biblia, pues. Ahí en la Biblia. Ahí en la Biblia está. Como decía un hermano querido que no está con nosotros, lo recuerdo mucho, porque él decía, en algún lugar de la escritura dice, y él citaba el texto, pero no nos decía el texto. En algún lugar de la escritura dice, si no cree, pues lea toda la Biblia y verá que lo encuentra. ¿Cierto? A ver, ¿por qué más nos reunimos nosotros el domingo? Por la resurrección de Cristo. Por mandamiento y recordar la muerte y sepultura, resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Hermana Fernandina, ¿dónde hay un mandamiento en el Nuevo Testamento para reunirnos el domingo? Pues cuando el Señor nos dice que cada primer día de la semana los apóstoles, reunidos para comer el pan, que nos reuniéramos. ¿No dejó eso escrito Dios, que Jesucristo, para que nosotros nos reuniéramos? No, pero no fue un mandamiento. No fue mandamiento. No. Hermana Fernanda, no fue un mandamiento. Fue un ejemplo. Mire, de hecho, lo que ellos hacían.
Ok, time. Poco acá, por Recordar. favor. Por favor, poco acá. Porque es muy bueno el punto. Porque si nosotros hablamos con un adventista del séptimo día, él nos va a decir, la Biblia dice, y el mandamiento era guardar el sábado. Y los cristianos y los católicos se reúnen los domingos porque en el concilio de Trento, el Papa fulanito de tal, se me va el nombre, cambió el sábado por el domingo. Y eso históricamente es verdad. Pero esa no es la razón por la que la iglesia del Señor se reúne el domingo. No. Nosotros tenemos un ejemplo apostólico. ¿Qué día comenzó la iglesia? ¿Y qué día era Pentecostés? Un domingo. Siempre Pentecostés iba a ser un domingo. Era 50 días después del sábado de reposo de la Pascua. Si contamos 50 días después de ese sábado, son 7 días a la semana, 7 por 7 son 49, entonces el día 49 es un sábado, el día 50 sí o sí iba a ser domingo. Jesús resucitó un domingo. Los apóstoles se reunían el domingo. Entonces ahí tenemos nosotros el ejemplo apostólico. Puedo poner un ejemplo así, que nos haga como pensar un poquitico más. Tambalear. Seguimos. Tambalear. ¿Por qué la iglesia del Señor no usa instrumentos dentro de la adoración? Porque Él dice que le adoremos en espíritu y en verdad. Pues Por un mal prácticamente uso de los términos. Dice que cantar con himnos, con el espíritu. que cantemos con el espíritu y oremos con el espíritu. En la capela. Pero si yo digo que, o sea, y es que si yo canto con instrumentos, no estoy cantando con el espíritu. ¿Dónde dejo de cantar con el espíritu si hay un instrumento? Pero es que a veces los humanos somos tan humanos que prácticamente el instrumento nos puede conllevar a de pronto alborotarnos y hacer un baile. No, A la parranda. una Están parranda. pintadas pues para bochincheras, pues. Una parranda santa. Hay una Sí, razón, imagínese. hay una razón. ¿Cuál será? Cuando a mí alguien me dice, hermano, ¿usted personalmente no cree que Dios se agrada de que nosotros le toquemos una batería, una guitarra, una pandereta? No. Se lo voy a decir así, se lo voy a decir de la siguiente manera. Si Dios hubiese querido ese tipo de adoración dentro de la iglesia, como lo permitió en el Antiguo Testamento, porque en el Antiguo Testamento lo permitió, si Dios Sí. hubiese querido, hubiese pasado una de estas. Tuviésemos un mandamiento directo. Viéramos ejemplos apostólicos de la iglesia del primer siglo donde se tocaban instrumentos. Entonces, como no hay ninguna de las anteriores, está la otra razón por la que nosotros utilizamos la hermenéutica, una inferencia necesaria. Si no hay un mandamiento directo, si no hay un ejemplo aprobado por los apóstoles, ¿qué conclusión sacamos? No. No se O puede. sí. O no se debe, o sí se debe. ¿Sí? Entonces, ¿por qué estoy trayendo esto? ¿Sí, hermana? Ana Fernandina, ¿me dijiste algo? No. Ok. Entonces, ¿por qué estoy trayendo esto? Por el texto que acabamos de leer. Porque miren lo que dice. Vamos a repetir, vamos a volver a Juan, a primera de Juan 2:27. Pero la unción que ustedes recibieron de él permanece en ustedes y no tienen necesidad de que nadie les enseñe. Así como la unción misma les enseña todas las cosas y es verdadera y no es mentira. Según ella, les ha enseñado, permanezcan en él. ¿Qué nos está diciendo esto? Dígame, ¿qué nos está diciendo esto? Ahí está todo. ¿Qué más queremos? ¿Qué inferimos?
Dígame, ¿qué inferimos de ahí? ¿Qué podemos inferir? No necesitamos más de ahí. Que cuando estamos No. revestidos del Espíritu, Él es el que nos abre el entendimiento No le y nos podemos enseña añadir. las cosas. Ok. Aquí inferimos dos cosas. Uno, volvemos a redundar, pero todos los nacidos de nuevo estamos ungidos con el Espíritu Santo. Amén. Amén. ¿Estamos todos de acuerdo con eso? Amén, hermano Néstor. Amén, Entonces, amén. todos tenemos esa unción. Ay, hermano, venga, pero entonces, según ese texto, nosotros no necesitamos que nos enseñen. ¿Eso será cierto? ¿Qué piensa Yamil? Eso es falso. No, no lo creo. Pero el texto lo dice. Y la unción, entonces no necesitan que les enseñen. No, ya. Yo creo que ahí no puedo inferir una inferencia necesaria. La unción tiene que ver con que te ayuda a interpretar lo que Dios dice, pero obviamente siempre es necesario tener un maestro. Claro. Porque de hecho, entonces, ¿para qué vendría Jesús? Muy bien. Es que nosotros tenemos que trazar trazar sanamente la escritura. Hay que trazarla bien y no podemos agarrar un texto en particular. Porque la Biblia no se contradice. Y en Efesios dice que él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas y a otros ¿qué? Maestros. Maestros. Entonces, ¿para qué puso a unos maestros y no? Lo que aquí se está diciendo, lo que este texto está diciendo, no es que no necesitemos quien nos enseñe, porque sí necesitamos quien nos enseñe. ¿Alguien recuerda los requisitos para ser anciano? Uno de los requisitos para ser anciano es no ser un ¿qué? Un neófito. ¿Y qué es ser neófito? Un recién convertido. Un recién convertido, una persona que está nueva. Entonces, se bautizó. ¿Cómo se llama el hermano que se bautizó el domingo? Jason. No recuerdo el nombre y le iba a decir Tiberio. Yo le digo Tiberio, todo nombre que yo no recuerdo de nombre es Tiberio. Sí, Jason. Entonces se bautizó Jason. Él está revestido del Espíritu Santo, está ungido con el Espíritu Santo. Amén. Hace 3 Amén. Entonces no necesita que se le enseñe. Sí, claro. Pero si este texto dice que no. Comienza con leche espiritual, después sólido. Recuerden, no es solamente vayan, hagan discípulos, bautícelo y enséñele en todas las cosas. Entonces, lo que Juan está diciendo acá es que yo tengo que entender a quién le está hablando Juan. En primera de Juan, Juan no le está hablando a los recién convertidos. Juan no le está hablando a los inconversos. ¿A quién le está hablando Juan en su primera carta? ¿A quién? A los cristianos. A una iglesia que ya llevaba ¿qué? Un recorrido. Aunque tenemos las epístolas de Juan como parte de las epístolas universales, es decir, que no iban para una congregación en específico, muchos piensan que primera y segunda de Juan iban dirigidos, o que las 3 cartas de Juan iban dirigidos a la iglesia en Éfeso y a algunos hermanos en específico en Éfeso. ¿Por qué razón? ¿Cuántos años estuvo Juan en Éfeso? Juan vivía en Éfeso. Juan vivía en Éfeso. Pablo estuvo 3 años. Juan vivía en Éfeso. Oiga, y aún así cuando Juan escribe Apocalipsis, les llama la atención. Tan parecido a la iglesia de hoy en día, ¿no? Entonces, pero pensemos en esto un momentico. La iglesia en Éfeso, instruida por Pablo, por Juan, Apolos, mero combo. Oiga, tenían un combo allá enseñando, preparando esa iglesia, prepararon ancianos, establecieron ancianos. Por eso Juan les dice, venga, ustedes tienen la unción y ustedes todavía están reclamando aquí, están diciendo, venga, es que necesitamos un poquitico cuando ustedes ya deberían de estar enseñando a otros.
Eso es lo que está diciendo ese texto. Por eso Juan lo escribe. Ese texto no es para un recién convertido. Entonces nosotros tenemos que tener siempre muchísimo cuidado, mis hermanos, de quién habla y cuándo habla en todos los pasajes, ¿cierto? Vamos a continuar por acá. Me encanta cuando este computador funciona a la perfección. Entonces, son receptores de los dones del Espíritu Santo o dones espirituales que son capacidades concedidas ¿a qué? ¿Lo pueden leer acá? ¿Quién lo puede leer acá? Cada Creyente. creyente. ¿A cada qué? A cada Creyente. creyente. A cada creyente. ¿Concedidas a quiénes? A cada creyente. Creyente. A unos, algunos, No, a todos los creyentes. a todos. Pero mire, se nos concedieron a todos en vista del servicio y función que tiene dentro del cuerpo de Cristo. ¿Y cuál es el cuerpo de Cristo? Nosotros. Iglesia. Nosotros. Entonces, los dones espirituales nos fueron dados a cada uno de nosotros para ponerlos a servicio ¿de qué? De cada uno. De la iglesia. Los dones espirituales no son para beneficio personal, no son para un beneficio propio. Los dones espirituales están para que nosotros los utilicemos en la iglesia. Como iglesia tenemos que utilizar nosotros los dones espirituales. Es lo que da ese es el significado de los dones espirituales que da el diccionario bíblico ilustrado, el diccionario bíblico expositivo. Entonces, pero a cada uno les da la manifestación del Espíritu Santo para provecho. Pero todas estas cosas las hace un mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Y ahí volvemos a tener nuestro texto base o parte de nuestro texto base, que es 1 Corintios capítulo 7 y el versículo 11. Nuevamente, mis hermanos, todos somos responsables ante Dios por el uso que le damos a nuestros dones. Esa es la realidad. ¿Quién es responsable por los dones de José Flores? José Yo. Edil Rivera. ¿Quién es Yo. responsable por los dones de José Flores? José Flores. El mismo. Él mismo, nadie más. ¿Quién es responsable por los dones de Luz Luna? Luz Luz Luna Luna. misma. Ella Mismo. Luz Luna. Yo misma. Sí, eso es. Tiene que Y cuando buscarlo. nosotros, mis hermanos, y cuando nosotros lleguemos a la presencia del Señor, bien sea que el Señor nos llame antes o que se abran los cielos, ¿saben para qué no va a haber tiempo ahí? Mm. Ahí no va a haber tiempo para dos cosas. Número uno, para empezar a usar los dones. Si usted cree que usted tenía el don de la oración y de la intercesión, hágalo ahora, porque cuando los cielos se abran, ya no hay tiempo para interceder por nadie ni por nada. Entonces, número uno, vamos a responder por el uso que le dimos. Número dos, cada uno va a responder por lo suyo propio. Amén. Y ahí no nos, mire, el señor Simón Freud, el padre del psicoanálisis, el tipo creyó que descubrió el agua tibia con la teoría de la proyección de la culpa. ¿Saben cuál es la teoría de la proyección de la culpa? No. La proyección de la culpa es esa teoría donde todos los demás son culpables menos el que hizo el que cometió la infracción. El hombre es bueno, pero la sociedad lo corrompe. No. Hay una intención en el corazón del hombre, desde que sabemos que es el bien y el mal, de querer hacer lo malo. Entonces no es una cuestión de la sociedad, es una cuestión de nosotros. ¿Sí? Pero miren, Sigmund Freud dijo eso hace un par de siglos atrás, y no, eso fue la panacea. Cuando yo abro la Biblia, Génesis capítulo 3, encuentro la aplicación de la teoría de la proyección de la culpa a la perfección.
Cuando Dios habla con Adán y Eva acerca de su pecado, Dios le pregunta a Adán, Adán, ¿comiste del árbol que te dije que no comieras? La respuesta era ¿qué? Sí. ¿Sí La mujer que me dijo. o no? O sea, la respuesta, esa pregunta era simplemente para decir, simplemente para contestar. Sí, comí. No. No, comí. Pero ¿cuál fue la respuesta de Adán? La mujer que usted me dio, La que me dio. Justificó. o sea, la mujer que usted me dio, o sea, culpa de la mujer y culpa suya que me la dio. Pero Adán no tuvo culpa. Esa es la teoría de la proyección de la culpa. Dios, no contento con la respuesta de Adán, busca un poco más de sinceridad en Eva y le dice, Eva, ¿usted qué hizo? ¿Comió el árbol que le dije que no comiera? La serpiente que usted creó astuta me convenció, Mire, o sea, culpa de la serpiente, en última, terminó siendo culpable Dios. No, sí. Ujú. la mujer Así que es. usted me dio, la serpiente que usted creó. Y a la pobre serpiente la miraron y, es que, ¿a quién meto? No, ya, me embalé yo pues, el malo y yo. Sí, Todo fue justificación. eso es la proyección de la culpa. Cuando nosotros lleguemos al tribunal de Cristo, ahí no va a haber tiempo para decir, Señor, pero es que usted a Elizabeth le dio tal don que a mí no. Pero Elizabeth no estaba usando los dones que usted le dio. Y el Señor lo va a mirar y le va a decir, es que estoy hablando con usted, con Elizabeth, hablo después. Nah, poquito, concentradito, foco aquí, estamos hablando usted y yo. La relación en el tribunal de Cristo va a ser individual. Así es. No vamos a empezar a mirar no señor, pero es que el hermano fulanito también hacía. Y yo estoy preguntando por el hermano fulanito, estoy preguntando por usted. Entonces, nosotros, hermanos, somos responsables de lo que cómo usamos y qué hacemos con nuestros dones. Eso es responsabilidad de cada uno de nosotros. Cada uno de nosotros tiene la posibilidad, el privilegio de decir como aquel siervo, Señor, 5 talentos me entregaste, toma aquí los 5 talentos, he ganado otros 5 talentos sobre ellos. Señor, 2 talentos me diste, he ganado otros 2 talentos sobre ellos. O simple y llanamente, también podemos llegar a decir, no, Señor, usted a mí me dio un don. Muy bonito, muy chévere, muy querido usted, Señor, pero usted sabe que no, esa tierra ya en el 2021 era muy difícil, el 2020 con COVID, todo eso que usted mandó, no, Señor, pues. Yo lo guardé. Yo guardé ese talento que usted me dio, Señor, ese don que usted me dio. Pues yo realmente, pues como que me rehusaba o nunca entendí que yo tenía un don. Nunca supe. No, ninguno de los que está aquí vaya a decir nunca supo porque le van a recordar esta clase. Créanme, se la van a recordar. Ah, sí, pero ustedes estuvieron en la congregación virtual de Houston, Medellín, y allá estudiaron eso. Y el hermano les dijo que eso les iban a preguntar. Sí, no vayan a decir, aquí ya no tienen excusa. Pero cada uno es responsable, hermanos. No tenemos más que hacer. Yo no puedo, hermanos, forzar dones en nadie. Y aquí estoy llamando la atención de todos mis hermanos que son predicadores, que son diáconos, que son ministros, que son ancianos, que sirven de una forma especial en las diferentes congregaciones, al igual que las hermanas. Yo no puedo forzar dones en alguien, en nadie. Y creo que a nosotros nos corresponde analizarnos muy bien, pedirle perdón a Dios, pedirle perdón a algunos hermanos o algunas hermanas que los hemos puesto a explotar un don que no tienen. Número 1. Número 2.
Así como yo no puedo, o ninguno de nosotros puede forzar un don en otro hermano, yo tampoco puedo forzar un don que yo no tengo. Y aquí es donde tiene que entrar la sinceridad de cada uno y lo que el Señor, a través de su Espíritu, pone en nuestros corazones. ¿Por qué razón, mis hermanos? Hay un coaching que yo sigo, pues no soy así el super fan de ese coaching, porque ni siquiera sé cómo se llama. Pero al menos lo sigo, ¿no? que oiga, siquiera lo sigo. Está ganadísimo el tipo. Si todos los seguidores del tipo son como yo, pobrecito. Pero el tipo me cae bien. Y me cae bien por dos razones. Uno, es muy concreto en lo que dice. Y dos, es calvo. Entonces ya, por ahí entró ganando el tipo. Sí, es calvito así como yo. ¿Sí? Tiene barbita también, la de él un poquito más tupida. ¿Sí? Pero el tipo, en una conferencia que le escuché, él decía, basta de declarar. Yo no sé quién dijo que la vida es declara y tendrás. Y lo miraba así el que lo estaba entrevistando y le decía, ¿pero cómo así? Y yo, sí. A ver. Yo puedo querer muchas cosas, pero no puedo tener las aptitudes y las capacidades para hacerlo. Y por más que yo lo decrete, por más que yo lo declare, eso no va a pasar. Y él ponía el siguiente ejemplo. Él decía, una persona dice, es que a mí me gusta la música, a mí me gusta cantar, pero las cuerdas vocales no le dan. Pero yo lo decreto que voy a ser cantante porque me gusta la música. Pero tus cuerdas vocales no te dan. O sea, no te da el registro, no puedes llegar al registro. Pero yo quiero cantar, pero no te da el registro. Pero yo amo la música, cómprate un CD. Porque lo tuyo no va a ser cantar, simple y llanamente. A veces nosotros, porque no estamos viendo esto de los dones, ¿estos son dones qué? ¿Qué es lo que estamos estudiando? Espirituales. Los dones Los dones espirituales, pero no los estamos viendo desde la espiritualidad. Queremos ver los dones espirituales desde el egoísmo de mi carne. Ah, no. Es que lo único que hay para hacer en la iglesia es predicar. Y no me dejan. Y ahí levantan la mano las hermanas y dicen, es que en esta iglesia no hay para hacer nada. Aquí no hay nada para hacer. Ese Pablo era un machista. Ese Pablo era un viejito retrógrado. No está en la onda, porque nosotros también podemos enseñar y también podemos predicar. ¿Y quién les ha dicho que no? ¿Quién les ha dicho que no? Nadie. Ah, que no lo pueden hacer en el servicio cuando nos juntamos como iglesia, en domingo a adorar a Dios, eso es otra cosa. Pero que lo pueden hacer, lo pueden hacer. Ahí le sigue el mandamiento de ir. Vayan y hagan discípulos. Están predicando. Lo que pasa es que estamos queriendo mirar los dones espirituales desde nuestra mente carnal. Entonces, para nosotros es importante el hermano que predica, es el hermano que enseña, el anciano, el diácono, el ministro de los jóvenes, el que tiene el ministerio X, el que tiene el ministerio Y. Y déjenme decirles, hermanos, con todo respeto, con todo cariño, los ministerios son muy importantes. Pero les voy a decir algo. La congregación, sin yo como ministro, va a seguir funcionando. Es una realidad. O sea, la iglesia del Señor no se va a acabar porque yo me ponga a hacer pucheros y yo diga, no, es que allá no me quieren, allá no hacen las cosas como yo digo, yo me voy.
La iglesia del Señor no va a acabar, no se preocupe. Dios va a seguir siendo Dios. ¿Sí? Nosotros tenemos que dejar todo. ¿Alguien me puede decir cuál es el don más importante en la iglesia? No, pero si hay uno que es muy importante. El don de servir. De servir. Amén. Y eso no me lo acabé de inventar. No me lo acabé de inventar el hermano José Flores. Eso fueron palabras de Jesús. ¿Quién es más importante? ¿El que se sienta a la mesa o el que sirve? El que sirve. El que sirve. Entonces, ¿cuál es el don más importante? El, La el servir. del servicio. Sí. Cuando uno mira Primera de Corintios capítulo 12, todo Primera de Corintios capítulo 12, que Pablo les está ahí diciendo, y hay dones de esto, y hay dones de aquello, hay dones de esto, pero les dice, termina diciéndoles, procuren los dones mejores. Y ahí empieza el capítulo 13. Y cuando empieza el capítulo 13, Pablo empieza a hablar de que en Primera de Corintios 13. Sobre el amor. Pero yo les muestro un camino aún más excelente. Y empieza a decirles, y si yo diera todo para los pobres y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena. Y si hiciera esto y no tengo amor, y si entregara mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, de nada me sirve. Entonces, ¿qué don es bien importante también? Amor. El amor. El amor. El amor cubre Pero nos estamos preocupando nosotros a ver si Dios puso en mí el don del servicio, si Dios puso en mí el don del amor. Pero es que al que sirve no lo ven al frente. Allá todo bonito de corbatica. O el que sirve está de jean, manguitas remangadas, y ¿qué hay para hacer? ¿Sí o no? Amén. Bien. Ese no se ve bonito. Ese es más bonito el que se para allá al frente. Todos los dones, hermanos. Entonces, no querramos nosotros forzar dones que no tenemos. Nosotros, acá en Hispanoamérica, hemos tenido un problema. Y creo que por eso vamos a tener que dar cuentas. Porque nosotros bautizamos un hermano, o viene un jovencito de familia cristiana y se bautiza, y nosotros ya lo queremos enrutar a ser el predicador. Claro, tenemos la necesidad y ya lo queremos enrutar, o sea, no, venga, sí. Y de hecho empezamos a soltarle responsabilidades de hombres a niños. Y después nos quejamos. Y después decíamos, ay, es que el hermano se envaneció. Pues ven, y si era un niño y le pusiste la responsabilidad de una persona madura en la fe, ¿qué querías que pasara? A ver, contame qué otro resultado querías tener. Sí, pues, hermanos, hay que tener mucho cuidado con eso. A buena hora. Vamos a dejar hoy acá, mis hermanos. Vamos a continuar el jueves, Dios mediante. ¿Alguna pregunta? ¿Comentario? ¿Invitación a comer? Ninguna de las anteriores. Uy, no, qué tristeza. La hermana. Yo le invito a comer. Listo, dale, ya voy. Te llevo. Arranque Esa comida bicicleta. virtual, que es la moda. Gracias por la clase. Ok, la hermana Angie. Hermano, ¿cómo podremos saber nosotros cuál es el don espiritual que tiene uno? Ok. O sea, bueno, es una pregunta porque, por ejemplo, nosotros que nos reunimos, nosotros las mujeres, son varias nuevas miembros, ¿verdad? Entonces, ha llegado el punto de que llegamos a estas pláticas y una pregunta, ¿y yo cómo sé cuál es el mío? O sea, me gusta cantar, me gusta ayudar, me gusta, no sé si se generalice en servir.
ahí, pero Ok. Vamos a hacer algo. Hermana Angie. El hermano que tiene encargado de destapar la caja de Pandora y alargarla y hacerme alargar la respuesta es Daniel, pero hoy le ganaron el escape a Daniel. ¿Escuchaste, Daniel Ayón? Ya te ganaron. Así es. Entonces vamos a hacer algo. Por respeto de todos y del tiempo, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a terminar el servicio con lo que sigue, ¿cierto? Los que se quieran quedar un rato para escuchar la respuesta que le voy a dar a la hermana Angie, bienvenidos sean. Los demás se pueden desconectar porque ya terminamos. ¿Listo? Entonces, hermano Alejandro. Para el micrófono. Ah, eso sí. Mi tío aprendió que tiene que abrir el micrófono.